procedimiento de sondaje vesical vamos a necesitar obviamente una sonda, en este caso es una sonda Foley, ya que esto nos permite realizar un cateterismo que se le denomina que es a permanencia, porque esta sonda va a quedar instalada por un periodo de tiempo requerido en el paciente. Pero vamos a tener también otro tipo de sondas, que es la sonda Nelaton, que es para realizar cateterismo más bien intermitente. O sea, esta sonda no va a quedar dentro del paciente, sino que va a ser retirada una vez que ya hagamos el vaciado, ¿no es cierto?, vesical, ya sea para una toma de muestras o para simplemente, ¿no es cierto?, descomprimir la vejiga, ¿ya? Este tipo de sonda es un poco más rígida y no tiene el balón que caracteriza, ¿no es cierto?, a la sonda Foley, que es un CAF que tiene en esta punta, que la vamos a ver, ya que se infla ese CAF para dejarla fija dentro de lo que es la vejiga, ¿ya? Si retiramos esta sonda se pueden dar cuenta que es mucho más flexible, más maleable. Y tiene dos lúmenes, o sea, dos extremos en este caso, incluso algunas pueden tener hasta tres, ¿ya? Por un lado vamos a insuflar el CAF y por otro lado vamos a realizar, ¿no es cierto?, lo que es la descarga del contenido de la vejiga. En esta parte vamos a poder encontrar que vamos a observar el lumen, ¿no es cierto?, o el diámetro de la sonda, en este caso es una número 14, y vamos a ver que abajo, ¿no es cierto?, sale 5 milímetros o 5 cc, y qué es lo que nos va a indicar con la cantidad de agua, en este caso, que vamos a tener que insuflar el CAF para que nos permita dejarla fija de manera correcta, ¿ya? En este caso solamente voy a utilizar aire, ¿ya? Tenemos una jeringa de 5, ¿ya? En este caso tengo una jeringa que es con tapón Luer, ya que es este tapón que tenemos que enroscar. Pero en otros casos podemos tener la jeringa, ¿no es cierto?, que es con pivote, que es una punta, ¿ya? Esa nos va a permitir y es mucho más fácil poder ingresarla, ¿ya? Pero en este caso, como tenemos esta que es tapón Luer, vamos a sacar, ¿no es cierto?, vamos a eliminar la aguja, ¿ya? ¿De qué manera? Vamos a utilizar la cápsula para poder cortar o romper nuestra punta de la aguja y la vamos a depositar, ¿no es cierto?, en un desecho de cortopunzante inmediatamente, ¿ya? Este procedimiento es un procedimiento estéril. Yo solamente le he sacado la sonda para poder, ¿no es cierto?, demostrarles, porque este procedimiento, al ser estéril, no debemos contaminarlo obviamente con nuestras manos y utilizar, ¿no es cierto?, los guantes estériles, ¿ya? Y esto se hace al final, es solamente para mostrarles el CAF dentro de, perdón, me falta los 5 cc, ¿cierto? Y vamos a ver cómo se infla, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Ahí quedó. Y eso va a quedar dentro de la vejiga del paciente. Al ser la uretra, ¿no es cierto?, como un conducto bastante fino, esto va a quedar fijado dentro de la vejiga del paciente y no va a permitir que pase por la uretra, ¿ya? Continuamos con entonces ahora los materiales para la instalación de una sonda Foley. Decíamos que necesitábamos una sonda, ¿no es cierto?, Foley, una jeringa de 5 ml en este caso, pero tenemos que considerar lo que dice la sonda, una bolsa recolectora de orina en este caso, guantes estériles del número adecuado, una copela, un riñón y podemos también requerir una bandeja para depositar, ¿no es cierto?, la orina al momento en que hagamos la instalación. Más adelante vamos a ver cómo es que se utiliza. Y lo otro que necesitamos también es la tela para poder fijar, considerando de que vamos a fijarlo directamente a la piel. Tendríamos que pensar en utilizar una tela de papel, que es la Micropor, o tendríamos que utilizar Fixomul. Y como último, ¿no es cierto?, vamos a utilizar agua bidestilada en ampollita, porque la cantidad que vamos a utilizar, ¿no es cierto?, no requiere un matraz de medio litro, ¿no es cierto?
Y esta agua la vamos a utilizar tanto para inflar el CAF como para también lubricar la punta de la sonda para que nos permita una mejor lubricación y entrada, ¿no es cierto?, de la sonda a la vía urinaria del paciente. Una vez realizado mi lavado de manos y reunido mi material, me dirijo hacia la unidad del paciente, me presento, le explico el procedimiento que voy a realizar y considero también dentro de mis materiales la postura de un biombo, ya que es muy importante resguardar, ¿no es cierto?, la privacidad del paciente, porque este es un procedimiento en donde vamos a tener que exponer las partes más íntimas, ¿no es cierto?, de un paciente. Y para poder realizarlo y también ¿no es cierto?, favorecer la privacidad, vamos a tener que realizar la cama partida. Una vez realizada la cama partida, tenemos que considerar que debemos realizar un aseo genital previo a la instalación de la sonda, porque así evitamos, ¿no es cierto?, arrastrar con los microorganismos desde el inicio de la uretra, ¿no es cierto?, hacia la vejiga, considerando que ese es un tracto que está estéril, ¿ya? Vamos a considerar este procedimiento que la enfermera, en teoría, la podría realizar sola, pero en este caso vamos a tener a la docente, ¿no es cierto?, Gabriela Morris, quien nos va a asistir para que ustedes conozcan también de qué manera podrían asistir en caso de que fuera necesario. Lo primero que debemos hacer es la instalación de los guantes estériles. Como les decía anteriormente, en este caso voy a tener asistencia, ¿ya? Pero de no tenerla, tendría que considerar, ¿no es cierto?, quizás reunir todo mi material y dejar todo lo más avanzado posible para poder realizar la técnica, ¿ya? Procedemos entonces a la postura de los guantes estériles con la técnica que corresponde. El paciente se debiese encontrar en esta posición, piernas flectadas, para tener una mejor visualización del meato urinario. Sobre todo considerando las mujeres, obviamente, que es mucho más difícil poder encontrar el meato, ¿ya? En los hombres, obviamente, es mucho más fácil. Vamos a realizar la instalación de una sonda Foley en un paciente masculino. Podemos considerar que un paciente masculino quizás es un poco más fácil que una mujer porque vamos a encontrar de manera inmediata, ¿no es cierto?, el meato urinario. En una mujer vamos a tener que abrir los labios, ¿no es cierto?, y poder encontrar el meato, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomar, ¿no es cierto?, para presentar la sonda Foley. Y vamos a evitar que esta quede colgando, ¿no es cierto?, porque así podemos correr riesgo de que vamos a tocar por cualquier lado, por lo tanto nos vamos a enrollar la sonda en la mano para así evitar contaminarla. Después nos van a depositar en el dorso de la mano el agua destilada para que podamos lubricar la punta y así favorecer el ingreso de la sonda y evitar también el malestar al paciente, ¿ya? No se utiliza actualmente vaselina para hacer esto porque se corre riesgo, ya que cuando son pacientes que se realizan cateterismo a repetición, podemos acumular el residuo de la vaselina en la vejiga del paciente. Entonces, vamos a tomar de manera firme el pene con toda la mano, ¿ya? Y vamos a ingresar la sonda por el meato urinario. En este caso, el tamaño del meato es el que nos va a determinar el grosor de la sonda. ¿Ya? Hay pacientes masculinos sobre todo que llevan mucho tiempo realizándose sondaje vesical y ya su meato es bastante más grande de lo habitual, por lo tanto tienen que ir aumentando también el diámetro de la sonda. Vamos a ir ingresando y vamos a encontrarnos quizás con un tope, por lo tanto ahí lo que tenemos que hacer es movilizar el pene
ir como verticalizándolo, ¿no es cierto? Para así permitir, ¿no es cierto?, el paso de él. Después, cuando ya hemos ingresado a la vejiga, vamos a encontrarnos que sale la orina. Ese es el indicador, ¿no es cierto?, de que vamos a estar en la vejiga, porque va a empezar a salir orina por este otro extremo. ¿Ya? Una vez que obtenemos eso, vamos a inflar el CAF. Vamos también a pinzar la sonda para que así nos permita, ¿no es cierto?, realizar este procedimiento. Y vamos a empezar a ingresar los 5 cc que nos pedían para poder insuflar el CAF. Retiramos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar a tirar, a realizar ciertos tirones, ¿no es cierto?, de la sonda para así comprobar de que esta nos haya quedado firme. Ya son tirones suaves. Y luego vamos a instalar la bolsa recolectora en el otro extremo, considerando siempre manejar esta bolsa recolectora bajo la pelvis del paciente para que así evitemos que la orina refluya de vuelta hacia la vejiga. Lo otro que tenemos que considerar es que hay que fijar la sonda a la pierna del paciente, ya considerando también que esta no debe quedar tirante, porque podemos realizar, ¿no es cierto?, se pueden generar diferentes tipos de úlceras alrededor del glande. Y lo otro que puede pasar también es que la sonda puede desprenderse, incluso con el CAF insuflado o inflado, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos ahora? El procedimiento está listo. Acomodamos al paciente, lo acomodamos, ¿no es cierto? Ordenamos nuestro material, nos lavamos las manos y registramos. Otra de las consideraciones que tenemos que tener es que la sonda debemos movilizarla cada 12 horas. O sea, ¿a qué me refiero con eso? A que vamos a tener que cambiar la fijación para así evitar las úlceras por presión, como les nombraba anteriormente. Lo otro importante es que al momento de retirar la sonda vamos a tener que considerar también ir a la ficha del paciente para poder ver con cuántos cc fue que se insufló el CAF, para que así llevemos, ¿no es cierto?, la jeringa que corresponde y podamos extraer la cantidad de cc que tiene el CAF, para que al momento de retirar la sonda no se le produzca algún daño al paciente en su vía urinaria, porque quizás nos quedó algún residuo o alguna cantidad extra, ¿no es cierto?, de agua dentro del CAF. Lo otro importante es la bolsa recolectora, ¿cierto? Tenemos que siempre manejar esta bolsa no más de 3/4 de llenado, ¿ya? Lo otro que también hay que fijar es que esta esté en buenas condiciones, ¿no es cierto? Como les decía yo, que no pase por sobre la superficie del paciente, y el cambio se debe realizar